Erik Erikson nació el 15 de junio de 1902 en la ciudad Harwich, en el cual él se basaba mucho en Freud a sus teorías. Él estudiaba mucho la psicología del desarrollo. Su padre fue danés, en el cual se le desconoce su madre. Él estudió la psicoanalítica en la Universidad de Harvard. Etapa, confianza y desconfianza. Esta etapa se da desde el nacimiento hasta los 18 meses. Quiere decir, esto tiene un apego en el que el niño emocionalmente siente como la madre le da ese cariño o la confianza físicamente. El niño es sensible y vulnerable. Esto es muy bueno, de que el niño sienta un cariño, porque en las siguientes etapas en las que vamos a seguir mencionando es muy importante en el que el niño se base en ellas o las tenga, más que nada para que el niño encuentre el afecto entre cada persona y individualmente el niño sea reconocido como sus sentimientos y emociones pasadas. Etapa, autonomía, vergüenza o la duda. Esta etapa es en la que el niño físicamente trata de encontrarse partes de su cuerpo y tiene en sí la duda para qué sirve cada aparato. En esta etapa es donde los padres físicamente, oralmente, tienen que saber hablarle con las palabras apropiadas al niño para especificarle para qué sirve cada parte. Esto es muy importante porque el niño cuando crezca va a entender para qué sirve cada aparato. Un ejemplo, en esta etapa es cuando el niño empieza a ir al baño o tiene que aprender a ir al baño. En esta etapa tiene que ser muy importante que el niño que aprenda, más que nada porque son partes en las que tienen que ser muy limpias. En estas etapas, que es de 3 a 5 años, los padres deben de tomar muy en cuenta al hablar cómo tienen que hablar con ellos. Para empezar, no se tiene que hablar de una manera de regaño. Al niño se le tiene que sentar y hablar muy claramente para qué sirve cada aparato y sus funciones. Obviamente con las palabras apropiadas, porque hay niños en que no entienden muchas palabras, en las cuales debe, antes de hablar con ellos, pensar muy bien de lo que vaya uno a decir, porque realmente lo que el niño aprenda en esta etapa es lo que el niño se le va a quedar grabado, más que nada porque tiene la duda, y uno cuando tiene más la duda es cuando más se le queda grabado las cosas y tiene que saberlo a uno cómo decir, más que nada por el aprendizaje del niño y porque lo va a sobrellevar en su vida cotidiana. Tercera etapa, iniciativa de la culpa. Esta etapa es en la que el niño actúa violentamente y los padres de familia como maestros se dan cuenta de que el niño está actuando mal. Es donde en esta etapa al niño también de igual manera se le tiene que sentar y hablar muy claramente de las cosas que están bien o están mal. Si vemos que no hay un entendimiento, realmente se tiene que hacer o buscar una regla muy estricta para que el niño sea entendible. Hay veces de que los padres de familia hablan de que no se le debe de pegar al niño. Hay en ocasiones en las que sí se le debe hacer, o hay en ocasiones de que al niño no se le debe de pegar. Solamente se le debe pegar cuando el niño vemos de que no entiende de una manera de que el niño no lo dañemos realmente, porque es muy importante los sentimientos de los niños. En esta etapa es muy importante también sobre en ello y en todo de que no solamente con los padres de familia se comporte así, sino también entre sus compañeros y entre hermanos. Es muy importante también el niño cómo se comporte en otros lugares, no solamente en casa. Por ejemplo, un niño puede ser en su casa muy sensible, obviamente, y tiende a que, como sabe de que lo van a regañar, sea más serio, y por acá en la escuela, en los estudios, el niño sea muy diablillo o se porte mal, de que lo manden a hablar a toda la escuela, no cumpla con tareas. También tiene que ver mucho de que el padre le cuide muchas maneras de que el niño haga o no haga. Es muy importante de que el niño entienda las cosas que están bien o mal. Que cuando al niño se le habla de esto, el niño lo tome como de manera de burla. Para eso vamos a entender y especificar al niño cómo se le tiene que hablar. Realmente en serio es muy importante de que el niño se le sepa cómo hablar. Para utilizar estas palabras tienen que ser muy correctas para que el niño específicamente entienda de que también las partes nobles de ellos como de las niñas no deben de ser tocadas, más que nada porque es por autonomía de uno mismo. Para empezar, en esta etapa se tiene que incrementar un buen habla. El buen habla sirve demasiado, porque el niño no solamente nos lo va a enseñar en la escuela, o como por ejemplo hacia sus compañeros o a los maestros,
Más que nada es porque ellos en un futuro lo pueden llegar a hacer. Quizá las palabras no se les queden grabadas como tal al niño, pero sí va a entender lo que va a ser bueno y va a ser malo. El niño es muy importante, más que nada, de que haya una persona apropiada en hablar de ello. No solamente tiene que ser una en específico. Podría ser, hay familias que saben cómo hablar de esos temas, pero preferiblemente hablarlo del mismo sexo. Es decir, por ejemplo, la madre con la niña al niño. No hay problema si los dos sexos, hablarlo con la persona en la que él se entienda más y en la que sienta más confianza. Realmente no hay que hablar con el niño si el niño está mal o está muy enojado. Hay que hablarlo en el momento y con la persona indicada. Si uno como padre siente que no puede hablar con el niño, tratarlo de hablar no solamente con los padres, específicamente no solamente hablarlo con los maestros, también tiene que hablarlo con alguna persona en especial. Buscarlo a alguna persona que realmente sepa de hablar de este tema, porque es un tema en el que el niño, por lo mismo de que va a tener la gran duda, tiene que ser muy especificada, muy apropiada para el niño, para que el niño entienda mejor. Realmente es algo que le va a ayudar en su vida cotidiana y que tiene que hacer muy seguido. Por ejemplo, al limpiar sus partes nobles del niño, es muy importante de cómo lo va a hacer, ya que en la vida real hay muchas infecciones en todo y en ello. Y el niño tiene que cuidar mucho también su cuerpo más bien, y cómo saber asociarse con las demás personas. Esto es muy importante. Por ejemplo, tiene que saber cómo tratarse, porque hay un momento y hay maneras en que el niño debe ser cuidado. Si nosotros a una cierta etapa le seguimos un decir especificando cómo debe limpiarse, el niño no está realmente creciendo físicamente ni en su mente. Su mente es muy importante saberla cómo manejarla, ya que los niños tienen también encapsularse y ya no saber de nada en ello. Pero también hablar en el momento, decir, si el niño todavía no se ve o no se debería de dar, especificarle la duda, no se debe de hablar de esa manera. El niño es muy importante en que incremente más su aprendizaje, no solamente su físico o de cómo ir al baño, también hablarle de cómo se le debe tratar a las mujeres. Cualquier duda de que el niño tenga debe de ser hablada, pero ojo, va a su tiempo, porque hay veces, porque el niño siempre va a tener la duda, es normal, hay que hablarle de las cosas que deben de ser, o sea, por el momento de cómo ir al baño, cosas que se tocan y no se tocan, porque hay veces que el niño busca más parte de la sexualidad, busca de cómo es de que llegue una penetración, disculpen la palabra, y es una etapa en el que el niño todavía no debe de hablar de eso. El niño todavía está muy chico para hablar de eso. Hay en escuelas que están apropiando de que los libros hablen de sexualidad. Realmente uno debe especificar bien las cosas, no solamente por los libros, también como padre. Si uno cree que el niño es muy importante y muy íntegro de hablar de estos temas, ok, se habla, pero con la persona indicada, en el momento indicado, y saber cómo hablarlo con ellos, porque realmente no solamente es ya y lo hago y el niño aprende, no. Y realmente puede hablarse hasta 2 o 3 veces más. Realmente el niño siempre está para aprender y siempre va a aprender. Y en estas etapas es cuando el niño aprende más de ello. Y, por ejemplo, de grande esta etapa ya se tuvo que haber sabido cómo el niño debería de saber las partes sexuales y para qué sirve. Esto no se debe hacer. Realmente hay que investigar antes de hablar de ello. Si uno no puede hablar de ello, deberían de serlo los maestros, no específicamente deberían de serlo los maestros. Realmente también lo deberían de ser los padres de familia o buscarlo con una persona que realmente les ayude y les aporte. Y más que nada entender de que el niño, sus emociones son muy importantes al hablarlo y escucharlo. Cuarta etapa, la laboriosidad y inferioridad. Esta etapa se basa a partir de los 5 a 13 años de edad. Esta etapa es en la que el niño aprende a descubrir más aparte del aprendizaje. Es en la etapa en la que el niño tiene que aprender sobre las sumas, restas y divisiones, en que las maestras se basan en darles aprendizaje. En la etapa preescolar es en la etapa donde se les empieza a enseñar el alfabeto como los números, donde los niños aprenden poco a poco
dentro de métodos de cantos como escritos. Realmente en esta etapa se tiene que tomar mucho en cuenta, es donde se utiliza un pedagogo específicamente o como un maestro en el que el niño se tiene que saber qué tipo de aprendizaje tiene para que el niño aprenda. Realmente es muy importante el aprendizaje porque es lo que más va a ver en toda su vida. Realmente todo lo va a utilizar en el hablar, en el escribir. Es muy importante, por ejemplo, tomar en cuenta cómo el niño debería de hablar, en qué momento y cómo se debería de ser. Lo que hacen muchas maestras es que utilizan diversos juegos para que los niños aprendan. Por ejemplo, un decir, este es un rompecabezas del abecedario. El niño en el que tiene que ser repetido como escrito cuantas veces sea mientras el niño aprenda, en el cual se les dejan tareas y trabajos en el que el niño sepa cómo entenderlos y especificarlos. También nos pone no solamente a hacer trabajos en clase, les dejan también como unas guías. Realmente la maestra siempre va a buscar cómo el niño tiene que aprender. En ello también se hacen como por manualidades, por ejemplo aquí está como una tipo revista y los niños tienen que buscar el aprendizaje y en aprenderlo. Más que nada lo que más debe de buscar de cómo debe aprender el niño es la maestra. La maestra instructora como padre de familia, en este aspecto el niño tiene que hacer aprendido. Los padres de familia le tienen que ayudar como la maestra a que el niño aprenda, porque realmente es un tema y un momento en el que el niño no es fácil aprender. Etapa 5. Búsqueda de la identidad. Esta etapa se da a partir de los 13 a los 21 años. Es una etapa en la que el adolescente es más difícil de comprender porque tiene muchos cambios realmente. En estos cambios de gustos y en lo demás de ello es cuando los adolescentes también se basan mucho sus gustos en las amistades. Las amistades también tienen que ver mucho porque a veces algunas veces nos basamos más en cómo son nuestros padres, amigos y de ahí relacionamos nuestra identidad, más bien es de uno mismo. Realmente la identidad es muy importante porque es como nos vamos a comportar y hablar con las personas. Es donde los padres tienen que hablar claramente con los adolescentes lo que se debe de hacer y lo que no se debe hacer, porque realmente en esa etapa donde no se hable es donde menos van a cambiar, porque entre más crezcan es como se van a formar. Es muy importante que los padres deberían de hablar bien con el adolescente y estrictamente, porque es algo en ello que era estable en la sociedad. Puede tener muchos problemas, ya que puede tener muchos problemas como delincuencia y problemas entre las escuelas. Y entre más problemas entre las escuelas lo puede tener igual en un trabajo. Realmente es muy importante, más que nada por la actitud. Es muy importante que tiene que ser la actitud muy buena, realmente porque es algo que es para todas. Sexta etapa, identidad frente a aislamiento. Es a partir de los 21 a 40 años. Es en la etapa donde uno ya forja lo que es o realmente cree lo que ya es. Es cuando ya no se necesita realmente de necesidades o de otros conocimientos de saber qué hacer, cómo somos. Es en la etapa de que ya como es la persona, literalmente ya no va a cambiar. Pero en ella es donde ya se forja un trabajo, ya todas las profesiones ya se hacen. Es donde tú vas a enseñar lo que uno ya sabe. Es en el saber, en el de la persona, donde ya no ocupas realmente de otra fijación. Sus conocimientos realmente ya son más incrementados, ya conocieron, ya vivieron experiencias de uno mismo. Casi siempre después de los 30 años es cuando ya una persona, realmente su maduración ya está mucho más grande, ya está mucho más extensa. Ya lo que aprendieron son las personas que pueden seguir aprendiendo realmente, pero la mayoría de las cosas o las más simples que debemos de saber en la vida ya lo saben. Realmente son las personas en que han vivido más cosas. Séptima etapa, penetrabilidad frente al estancamiento. En esta etapa se da a partir de los 60 años. Es cuando la persona ya no quiere forjar más, porque una persona realmente siempre tiene la etapa de aprender, siempre hay que aprender, siempre se quedan en lo mismo, cuando ya no aceptan lo que está mal, lo que está bien. Es en la etapa también donde los abuelos, por decirlo así, son más roñosos porque no quieren que nadie les diga qué hacer, cómo hacer las cosas, donde son menos intolerantes realmente las personas. Pero una persona debe ser más tolerante a todas las etapas, no por tener unos 60 años
y ser una persona grande que se cree superior, si realmente una persona siempre tiene que aprender. En ello también se debe enseñar a los nietos cómo deben hacer las cosas o a cualquier persona. Es en la etapa donde uno ya no hace nada, cuando ya lo jubilan realmente y ya no quiere hacer realmente algo. En ejemplo, en algunas personas, realmente el aprendizaje se da a todas las edades, realmente nunca es tarde de aprender. Hasta una persona adulta puede ser mala persona con la diversidad. Octava etapa, integridad frente a la desesperación. En esta etapa es cuando las personas realmente ya tienen más enfermedades, por lo mismo de que perdimos la movilidad, no hacemos igual, nos estancamos como anteriormente en la etapa ya lo habíamos comentado, y realmente al no ejercer algo también el cuerpo cansa. Realmente las enfermedades en que ellos sufren ya son más permanentes, en el cual muchas veces llegan hasta la muerte. Es una etapa donde las personas, aparte igual de no ser tolerantes, son las personas que sufren realmente de medicamentos, inyecciones. Es donde más la familia debería de estar en apoyo de esas personas, porque realmente son personas en que no pueden moverse de muchas maneras. Muchas personas no solamente son enfermedades venéreas, los demás tienen enfermedades,